Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el senador José Miguel Durana Semir. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto de saludar y siempre contento de poder estar aquí en Arica TV junto a los televidentes y en Hora de Noticias. Oiga, senador, ¿qué le pareció este anuncio de los países vecinos de abrir las fronteras 24 horas? Mira, por una parte es volver a la normalidad, fundamentalmente con Perú, complejo fronterizo Chacayuta. Por otro lado es generar mayor actividad económica, porque me parece potente de que ojalá esta apertura de frontera pueda ser no solo de tránsito de personas, sino que también comercial. Pero me preocupa fundamentalmente Bolivia, porque nosotros no tenemos una buena relación con Bolivia. Si bien Bolivia es un país democrático, pero es un país que persigue a sus opositores. Es un país que tiene acuerdos con Irán y acuerdos bastante dudosos. Es un país que no permite la reconducción, ni siquiera de ciudadanos bolivianos. Entonces, obviamente que frente al mayor problema de migración irregular, frente a la situación que hemos vivido con el penoso secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano, en donde se detecta que una de las personas estaría o habría salido por Arica. Entonces, el punto está en que vemos que esta noticia difunde Perú, difunde Bolivia, y hoy día que vengo en viaje, yo no he escuchado a nuestra Cancillería, ni tampoco al Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Pasos Fronterizos, en que nos puedan explicar cómo se van a reforzar las medidas de control. Porque si bien en algún minuto el fiscal Valencia hizo un llamado de alerta con respecto a la situación de Colchane, y yo ese llamado de alerta lo repliqué en el complejo Chungará en relación al cierre de nuestras fronteras, hay que entender de que Carabineros no está en el complejo Chungará. Carabineros está a 7 kilómetros del complejo Chungará. Entonces, al menos a mí me encantaría saber cómo funciona esta apertura de fronteras y cuáles son los mecanismos que permitan generar mayor dotación en el SAC, en aduana y fundamentalmente en el control de nuestros policías, más el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de infraestructura crítica. Esa es mi posición y en la cual obviamente junto a la senadora Ensberger de la región de Tarapacá hemos oficiado a Cancillería y al Ministerio del Interior y fundamentalmente a Cancillería porque hace rato que Cancillería no está en los grandes problemas país. No está en el convenio con Venezuela, en ese convenio de las policías, no está en la apertura de fronteras y el delegado de Cancillería que existía. Aquí en nuestras regiones había un embajador delegado de Cancillería, no puede ser que funcione desde Santiago. Bueno, a propósito de Tarapacá, tuvo una reunión en la Comisión de Unidades de Defensa y Seguridad Pública del Senado. Sí, a partir de mi incorporación en la Comisión de Seguridad del Senado, hemos sido convocados, fue una sesión secreta, que se enmarcó fundamentalmente, primero, en conocer el plan de infraestructura crítica y segundo, en saber cómo se van a implementar de mejor forma el trabajo con nuestras policías a través de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Obviamente que los detalles no los puedo entregar, pero sí puedo dar las garantías de que nuestras Fuerzas Armadas están desarrollando de la forma más profesional en torno a este plan, a este programa que se desarrolla entre las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica Parinacota. Y quizás lo que uno debiese velar es porque esta acción de las Fuerzas Armadas, acompañada o fortaleciendo la acción que realiza Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, obviamente se fortalezca con voluntad política. ¿Y qué significa la voluntad política? En que los 23 proyectos que están aprobados en materia de seguridad
cómo están funcionando y si son efectivos en el apoyo y en el control que necesitan nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas armadas, en el control de la frontera y en el manejo de la seguridad. Y por otro lado, cómo existe esta interconexión que naturalmente se tiene que generar para que proyectos como el de inteligencia y proyectos como el reglamento del uso de la fuerza, en donde expresamente le hemos manifestado a la ministra del Interior, señora Carolina Toá, que cómo van a generar un proceso de regulación del uso de la fuerza si la persona es extranjera, si la persona es migrante, si la persona es LGTB. Es decir, el delincuente es delincuente. Y una persona que tiene desprecio a la vida y que está dispuesto a disparar y que está dispuesto a matar, tú tienes que rápidamente tomar decisiones, y esas acciones tienen, a mi juicio, se llama voluntad política de la acción y fundamentalmente del respaldo que nosotros tenemos que darle a nuestras fuerzas de seguridad en el cumplimiento de su deber y fundamentalmente en la protección a nosotros, porque la labor que ellos están haciendo es detener o eliminar al delincuente, que ese delincuente está disponible para hacerle daño a ellos y por supuesto a nosotros los civiles. Tuvo una reunión también, senador, con los ejecutivos de la empresa Aguas del Altiplano. ¿Cuál fue el tenor de esta reunión? Hace un tiempo que yo estoy participando en la mesa de socavones del gobierno regional, y la región de Tarapacá y fundamentalmente Alto Hospicio ha logrado generar una acción mucho más definida en torno a la forma en que se enfrenta la emergencia y se enfrenta la regulación que permite obviamente atender este problema de socavones que se produce con suelos salinos. Alto Hospicio tiene un suelo salino que es sobre el 50%. En nuestra región nosotros tenemos dos sectores claramente definidos. Primero, que es el sector sur, que está en el sector de Caminos a las Pesqueras, Mundo Flores, que tiene un 35% de composición de suelo salino. Y después el sector norte, que tiene más baja cobertura, que estamos hablando entre un 15 a un 18%. Y ellos han logrado, junto con el gobierno regional y el serbio, generar dos acuerdos que son sumamente importantes. El primero, que ya está firmado, que es uno de emergencia, que cuando se provoca la emergencia, cuando se provoca el socavón, fundamentalmente aquí la experiencia la tenemos las familias que viven en el sector del Mundo Flores, el sector Pampa Nueva, casas que ya fueron arregladas, ya fueron intervenidas por parte del programa de protección al patrimonio familiar, y resulta que cada cierto tiempo se genera una emergencia sanitaria. Y frente a eso actúa de inmediato con este convenio que existe con el gobierno regional fundamentalmente y con Aguas del Altiplano. Y el otro es un convenio de pavimentación que es tan simple que donde vaya a pavimentar el gobierno regional, que es el que pone las plata, junto con Servio, primero se pone de acuerdo con Aguas del Altiplano para que hagan los recambios de cañería, de colectores, y luego después se intervengan. Sí, pues ya tenemos cortes en varias partes. ¿Cuántas veces hemos visto que se pavimenta y luego se rompe? Entonces, me traje esos convenios. Me traje esa documentación. Sé que hay conversaciones porque el gobierno regional viajó a la región de Tarapacá, y lo que nosotros tenemos que hacer es que simplemente se cumplan las voluntades. Porque aquí los egos no sirven. Aquí, si no se interconecta la labor que tiene que realizar gobierno regional, que es el que pone la plata, Servio, que es la unidad técnica, y Aguas del Altiplano, que es quien ejecuta las obras, finalmente pierde la ciudadanía. Y en eso hemos estado trabajando. Por último, senador, bueno, se aprobó en el Senado la ley de estabilización tarifaria eléctrica. Mira, la ley de estabilización tarifaria tiene tres efectos que son fundamentales. Primero, desde el año 2019, que por ley no hubo aumento de la tarifa eléctrica. Y por lo tanto era absolutamente necesario regular, porque se estaba generando una deuda con quienes obviamente son las que generan este proceso. Y por otro lado teníamos que entender
cómo finalmente generábamos esta instancia de tal forma que no provocara un aumento desmedido que afecte fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa y a los sectores más vulnerables. Y en términos reales se ha legislado, hoy día ha pasado a la Cámara de Diputados, serán los honorables señores diputados quienes van a tener que en segunda instancia constitucional visar este proyecto, pero en un resumen muy pequeño. Todas aquellas personas que consumen hasta 130 kWh mensual y pertenecen al 40% más vulnerable, que más o menos son 950.000 domicilios en Chile, van a tener un subsidio y ellos no van a tener un aumento nada en razón a sus cuentas de luz. Aquellas personas que consumen hasta 180 kWh, que es aproximadamente el 80% de los residentes domiciliarios, clientes regulados, van a tener un alza de aproximadamente un 12 a un 15%, que es un aumento de entre 8 y 10 mil pesos. Y aquellas personas que consumen sobre 180 kWh o las pymes, van a tener un aumento que en términos reales podría haber sido sobre un 100%, pero en este caso o regulan su cuenta, fundamentalmente los domiciliarios, o van a tener que generar acciones tendientes a que este aumento puede llegar a ser sobre un 40%. Bien, pues, senador, muchas gracias por esta visita acá al canal, ¿cierto? Venir a contar todas estas actividades que ha desarrollado en la región y también los proyectos que se han aprobado hoy en el Senado. Muchas gracias y los invito a seguirme por mis redes sociales cada vez que podamos estar aquí junto a Arica TV. Perfecto, ningún problema. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Hemos conversado con el senador José Miguel Durán Semir. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.